vean esta ecuación diferencial. La pregunta es si es lineal y de qué tipo. Bueno, identificamos las variables también. ¿Qué dicen? ¿Es lineal o no lineal esa ecuación diferencial? Sí, es lineal. Sí, es lineal. Sí, ¿verdad? Porque ahí se observa la que se está derivando es la variable x. O sea que x es la variable independiente, perdón, dependiente, y la y es la variable independiente. Entonces los coeficientes de las derivadas, y en caso esté la variable, deben ser aquí, como la independiente y, estamos bien, aunque esté al cuadrado, pero es independiente. ¿Sí? ¿De acuerdo? La y es independiente. No hay problema con esa variable. La dependiente es x y las derivadas están a la potencia 1 y las derivadas y la variable x no están como argumento de funciones trascendentales, o sea, logarítmicas, trigonométricas, exponenciales, todas esas, ¿no? Entonces le vamos a especificar variable dependiente x. Ahí está. Especificado. Variable dependiente, X. Variable independiente, Y. Es una edol en la variable X. Ecuación diferencial ordinaria lineal. Pues de eso se trata de la identificación de las lineales. Muy importante en aplicaciones, ¿no? En la física, todas las ramas, ¿no? Química. Entonces, concluimos el tema de la linealidad y ahora entremos al concepto de solución de la ecuación diferencial. Toda ecuación, uno al trabajarla, pues por lo general llega a una solución. Y vamos a considerar que la ecuación diferencial tiene una solución. Pero ¿cómo es esa solución? Es una función, sí, la solución va a ser una función, pero tiene que cumplir requisitos, condiciones, y son estas. La función y sus derivadas deben ser continuas o estar definidas en un intervalo. Ese intervalo se le llama intervalo de validez, dominio de la solución, intervalo de existencia de la solución. No hay los nombres de nada. Lo importante es que la función y sus derivadas deben ser continuas en un intervalo. Dos. Segunda condición, con dos, que le exigen ahí. Que la función y sus derivadas, al sustituirla en la ecuación diferencial, la reduce a una igualdad o a una identidad. Entonces, desde ya, eso será. Veamos ya el ejemplo. Eso está en el documento PDF. Lo que pasa es que, como ya lo tienen allí, yo no me voy a poner a copiar todo eso, simplemente hablarlo, ¿no? Pero sí, al ejemplo, sí, no vaya a explicarlo. Es la mejor conclusión. En el ejemplo, bueno, en el folleto está, lo vamos a comentar. Dice que se verifique. Toman ahí el folleto. Ya cuando entramos al ejemplo, dice ahí, determinar o verificar si la función raíz cúbica y igual a raíz cúbica de x definida en el intervalo de menos infinito a más infinito
es solución de la ecuación diferencial 9x cuadrado y segunda más 3xy' más y igual 0. Entonces, de manera simplificada, se tiene así. Así está. Dice que está definida en menos infinito a más infinito. ¿Ves? Y así está. En resumen, da la función, la estudio de x está definida en menos infinito a más infinito. Y está la ecuación diferencial, 9x cuadrado y segunda más 3xy' más y igual 0. Le dice que se verifique, ¿no?, si esta función es solución de esta ecuación diferencial. Recuerden que la función y sus derivadas deben estar definidas o ser continuas en un intervalo. ¿Sí? Y que ella, la función y sus derivadas, sustituida en la ecuación diferencial. La igualdad se debe cumplir, o sea, reduce una igualdad. Entonces empecemos a analizarlo. Vean, y igual a f de x, recúbico de x, está definida en este intervalo. Usando los conocimientos previos de matemática 1, se puede establecer de que esto es el dominio de la función. El dominio de la función. Pero inmediatamente no hay que decir que entonces cumple el primer requisito. No es así. Hay que probar la primera derivada y segunda derivada para ver si están definidas en este intervalo. ¿Digo por qué? La función y sus derivadas, al sustituir en la ecuación diferencial, la igualdad se deberá cumplir. ¿Quiénes contribuyen a que la igualdad se cumpla? ¿Qué es la función? Aquí está. Pero también la primera derivada y la segunda derivada contribuyen a que la igualdad se cumpla, porque se sustituyen los datos y el uno si la igualdad se va a cumplir. Quiere decir de que la función y sus derivadas deben coexistir en un intervalo común, porque todas ellas comienzan a trabajar en la ecuación para ver si la igualdad se cumple. Esa es la razón de ser, de que no solo basta con el dominio de la función, sino que hay que ver el dominio de las derivadas, todas las derivadas que existen en la ecuación diferencial. Entonces, veamos, y es igual raíz cúbica de x, igual x a la 1/3, ¿no? Como está y' involucrado en la ecuación diferencial, hay que ver cómo es la derivada de 1/3, ¿no? Por x a la menos 2/3. Entonces, cuando hay exponentes negativos, hay que usar álgebra para que quede exponente positivo. Y por regla algebraica, 1 entre x a la 2/3. Aquí se observa que la derivada no está definida en x igual 0, porque está prohibida la división entre 0. Entonces, si x toma el valor en 0, estamos con lo prohibido de la división. Entonces, se le asigna aquí que y' no está definida en el intervalo de menos infinito a más infinito, o sea, así como se le asigna la función. Ella
problema, raíz cúbica de X, pero aquí no. Pero no está definida en ese intervalo. Veamos la segunda derivada. Y', un tercio X a la menos 2/3. Segunda derivada, un tercio menos 2/3 por X menos 5/3. Van a darle una revisadita ahí las operaciones de los exponentes. Quedando así la segunda derivada. Exponente positivo por regla algebraica en el denominador. Nuevamente se observa de que X igual 0 no lo puede tomar. En este caso, entonces Y segunda, la segunda derivada, no está definida. Así. Conclusión. ¿Qué se puede decir de la función y igual a raíz cúbica de X? ¿Es solución o no es solución de la ecuación diferencial? Yo les pregunto. No hay solución. No es solución. Correcto. No es solución. Porque para que sea solución, tanto es la función como sus derivadas deben tener un intervalo común, donde todas ellas coexistan, que no tengan ningún problema de poder estar definidas. Entonces ya vimos que la función sí es libre, de medida para infinito, pero que prima y es segunda, tiene problemas. Están cayendo división entre cero. Luego, no es solución de la ecuación diferencial. La función y igual a raíz cúbica de X. Así lo voy a representar, la función y igual a raíz cúbica de X. Realmente la función es la función raíz cúbica y la regla de asignación o regla de correspondencia es la fórmula y igual a raíz cúbica de X. Por eso es usual mencionar así. La función y igual a raíz cúbica de X. No es solución, no es ecuación diferencial. Ahora, una variante que se le podría introducir al ejercicio para que esta función y sus derivadas no tengan problemas y sea solución, ¿cómo tendría que ser el intervalo para que sea solución? Abierto en 0 a más infinito. Abierto en 0 a más infinito. O por ser raíz cúbica, ¿sí? De menos infinito a abierto en 0. Disculpe, no podría ser los reales menos el 0. No, porque es un intervalo, como dice un caso, no se puede unir. Es un intervalo de validez, 1. Cuando unir ya tiene doble. Entonces, es un intervalo. Vale, otro, pues, cuando ustedes dijeron eso, que es correcto, de ser abierto a más infinito, y comenté de menos infinito a ser abierto, estamos hablando en este caso de los intervalos más grandes. Los más grandes. No, porque alguien podría decir abierto, así como yo pregunté, alguien pudo haber dicho de 10 a 20, el intervalo de 10 a 20 y cerrado. Está correcto. Alguien podría decir, mire, para mí el intervalo de validez va a ser de menos 50 a menos 15, cerrados. Está bueno. Pero, por lo general, así nos acostumbraremos cuando se puede. Siempre se da el intervalo más grande. El que dijeron ustedes, de ser reto al infinito, el que dije yo, son los más grandes. Donde está la existencia de la función y sus derivados. ¿De acuerdo? Bueno, ese es el caso. En ese ejemplo. Muy bien.
Observe que como no cumplió la primera condición, ya no es necesario probar la segunda, ¿verdad? Pues sí, ya no hay solución. ¿Para qué se va a hacer la sustitución? Para ver si la igualdad se cumple. No tiene razón de ser. ¿De acuerdo? Miren, vamos a aprovechar la función era así, ¿no? O es f de x igual a raíz cúbica de x. ¿Así? ¿Ves? Usando el conocimiento previo de matemática 1, ahí vieron lo que son funciones explícitas y funciones implícitas. Recuerden que la función explícita es cuando la variable dependiente está despejada. Está dependiendo solamente de la variable independiente. ¿Se acuerdan de eso? Y función implícita es cuando en la ecuación hay una combinación de la variable dependiente y la independiente. Es una fórmula donde está todo. O sea, en síntesis, Y no está despejada. Ahí es implícita. ¿Recuerdan? Mate uno. Y si está despejada, se llama explícita. Esos conceptos los vamos a usar ahora, pero para soluciones. Solución implícita, solución explícita. Entonces, esta expresión, la ecuación es explícita, pero no fue solución. Tal como estaba propuesto el ejercicio. Ahí está ese otro caso de analizar. Ejercicio. Verifique que las funciones x igual a la 5t y este ganchito es y. Y x igual a la menos 3t. Perdón, aquí exponente. X igual a la menos 3t. Son dos soluciones de esta ecuación diferencial. Segunda derivada de x menos 2 veces x' igual a 15x. Así está el ejercicio propuesto. En el intervalo de menos infinito más infinito. Ahora veremos las cosas. Perfectamente este ejercicio pudo haber terminado de su redacción hasta aquí, hasta 15x. Y que no les digan esto en el intervalo de menos infinito más infinito. Podría ser un ejercicio así. Un examen, qué sé yo. Puede llegar hasta 15x, hasta aquí. Que no les digan en este intervalo. Podría ser, porque dice condiciones para que en un intervalo y que ella y su derivada reduzcan la ecuación diferencial a una igualdad. Imagínense que no le hubieran dado en el intervalo de validez infinito. Ustedes tienen que investigar cuál es el intervalo de validez. Tendrían que serlo. Pero ahí ya lo están dando. Pues sí, porque cuando dicen a ustedes, analizando con este ejercicio, son exponenciales, exponente positivo, exponente negativo,
Y yo recuerdo cuando aprendí en matemática 1 que el exponencial con exponente positivo es creciente, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿Sí? En 0,1 de igual a la X. ¿Sí? Estamos recordando matemáticas 1. Y también ahí aprendí, ¿sí? Ahí uno empieza a acotar, pues, que el exponencial con exponente negativo es decreciente, ¿verdad? ¿Sí? Y aquí en 0,1. Y es igual es a la menos X. Pues sí, si X vale 0, es a la 0,1. La imagen es igual acá. Pero este es recuerdo de conocimiento previo. Por eso ellos están asignando aquí, ¿verdad? Se fueron a lo generalizado en este ejercicio de menos infinito más infinito. ¿Recuerdan que son todos los reales? Entonces, este conocimiento hay que recordar en ese momento, si no le dieran el intervalo. Pero ahí lo damos. Dan el intervalo. Bueno, entonces ya tenemos el intervalo de validez. Falta entonces ver si cumple la segunda condición, que la función y sus derivadas reducen a la ecuación diferencial a una igualdad. Eso es lo que falta. Entonces, solución del ejercicio. Sea, digamos, una función f de t, porque la variable independiente es t. La variable dependiente es x, sea f de t igual x igual e a la 5t. Así le voy a llamar a esta función, a la primera. F de t igual x igual a la 5t. Entonces, como ella y sus derivadas, a sustituir en la ecuación diferencial, la igualdad se deberá cumplir. Entonces, donde está x por el 15, en esta x habrá que sustituir e a la 5t. En el miembro izquierdo de la ecuación diferencial está x' y x segunda. Hay que hacer ese cálculo. Pues x' es la derivada del exponencial misma por la derivada del exponente. ¿Se acuerdan? Regla de cadena. Entonces, 5. Ahora x segunda la necesito para sustituir en la ecuación diferencial. Entonces 5 por 7, vuelvo a derivar el exponencial. El 5 es fijo, la constante, ¿no? Entonces 5 por e a la 5 entero. X segunda, 25. E a la 5t. Ahora a sustituir en la ecuación diferencial. Sustituyendo en la ecuación diferencial. Entonces ponemos la información. X segunda, 25, e a la 5t. Menos 2 por x', aquí tengo x', 5 por e a la 5t. ¿Sí? Ahí está, x segunda menos 2x'. Igual 15 por x. Por x es e a la 5t. Hagan su cálculo en el miembro izquierdo a ver si la igualdad se cumple. Entrémosle ahorita a ustedes ahí el cálculo y me dicen. Sí, se cumple. Sí, se cumple. ¿Verdad? ¿Sí? ¿25 era la 5t menos 10 era la 5t? 15.
Entonces, la conclusión es solución, ¿verdad? Miren la primera derivada, 5 por a la 5t. La variable t en la primera derivada no tiene ningún problema. Siempre está definida en los reales, de menos infinito más infinito. Vean la segunda derivada, 25 a la 5t, otra vez, a la 5t sublimine todos los reales, de menos infinito más infinito. Quiere decir de que la función y sus derivadas están definidas ellas en ese intervalo común, que es de menos infinito a más infinito. ¿Me entienden? Entonces, la segunda condición se sometió a pruebas y al menos el f de t ha cumplido. Ahora, ustedes llamen, digamos, con otra letra, sea g de t igual x igual e a la menos 3t. Y comienzan. Parecido a esto. Vaya, entremos ahorita todos. Ya tienen la secuencia, ¿no? O sea, g de t igual a x e a la menos 3t. Deriven una vez, derivan otra vez, sustituyan la diferencial y digan si se cumple o no. ¿Cuánto les da la primera derivada? Vaya aquí, me decía g de t igual a x igual a la menos 3t. Menos 3e a la menos 3t. Menos 3 ¿Eh? a la menos 3t. Miren, el valor para la variable t en la primera derivada. Cualquier valor puede ser. Cualquiera. O sea que Si se cumple, ingeniero. la primera derivada es el mismo que de la función e a la menos 3t. Luego x segunda. Vamos a ir borrando aquí. Porque ustedes van a ir dando la información. ¿Cómo le da la segunda derivada? 9e a la menos 3t. Vale. O sea, un paso previo sería este, ¿verdad, compañero? Menos 3 por 7 te dio este, luego 25 y te dio 9 por e a la menos 3t. ¿Estamos bien, compañero? Paso previo y luego esto decir que te dan los demás, ¿verdad? ¿Sí? Sí, ingeniero. ¿Sí? Bueno, ahora tomen la ecuación diferencial y sustituyan la información. X segunda, X prima, X, y hagan sus cálculos. Se espera que la igualdad se cumpla. Ahí, ¿verdad? La segunda derivada, menos 2 veces la primera derivada. Igual 15 por X, y será menos 3t. En la segunda derivada también la variable t no tiene ninguna limitante, cualquier valor. O sea que el dominio de la segunda derivada también es de menos infinito a más infinito. La función y sus derivadas coexisten, ¿no? Co es prefijo de compañía, todas están ahí en ese intervalo definido, ¿no? Entonces, cumple la primera condición. Ahorita ya con los cálculos ustedes están verificando si se cumple la igualdad. Sí, cumple. Cumple, bueno. Sí, ¿verdad? 15, la suma, ¿no? Así. Entonces siempre recuerden eso, que una solución debe ser así con las condiciones, que la función y sus derivadas continuas en un intervalo común.
Ese intervalo es intervalo de validez, intervalo de existencia de la solución, dominio de la solución, son nombres que le dan. Y la segunda condición, que la función y sus derivadas sustituidas en la ecuación diferencial, la reducen a una igualdad. Tal como se ha comprobado. Otro comentario, vean, esta ecuación x igual a la 5t y x igual a la menos 3t están en forma de soluciones explícitas. Explícita. ¿Cómo ha sido el proceso? Se derivó la variable dependiente, o sea, la función, se derivó las veces que fuera necesario. En este caso, para la segunda derivada, se derivó. Se sustituyó en la ecuación diferencial y vimos si la igualdad se cumplía. Eso es, por lo general, cuando la función está en forma explícita. Se derivan y luego se sustituyen en la ecuación diferencial. Acabamos de ver, por ejemplo, el último ejercicio, que x igual a la 5t y x igual a la menos 3t eran soluciones de la ecuación diferencial. ¿Sí? Dos miembros, dos ecuaciones, soluciones de la misma ecuación diferencial. Entonces, muchas veces una ecuación diferencial tiene hasta 3 soluciones, 4 soluciones, etcétera. Tiene muchísimas soluciones. En vez de solo una solución. En ese sentido, cabe ya entonces comentar que existe muchas veces una familia de soluciones, porque habrá muchos miembros que satisfacen la ecuación diferencial y están definidos en un intervalo común. En ese sentido, cabe esto del tema, familia de soluciones. Una familia está integrada por miembros, ¿verdad? Miembros de la familia. Entonces, cuando uno busca resolver una ecuación diferencial, resolverla y llegar a una solución o varias soluciones. Eso es lo que se llega cuando uno busca resolver. Obtener una familia de soluciones, hablando de forma general. Entonces, vamos a escribir así, por ejemplo,
Entonces, en ese cuadro vamos a tener así, ecuación diferencial, que es la que se requiere que se le obtenga una familia de soluciones. Vean el ejemplo izquierdo, escrita de la ecuación diferencial. Esa la vimos en la clase anterior, es la forma estándar. ¿Sí? La forma estándar, la forma normalizada. En la ecuación diferencial puede contener la variable X, Y y prima, sea independiente, Y y sus derivadas hasta la derivada enésima. Estamos escribiendo aquí en forma general. Y esta ecuación diferencial va a tener una familia de soluciones que la satisfacen, que la realizan en una igualdad y que están definidas en un intervalo común. Esta familia satisface a esta. Veamos familia de soluciones, están vinculadas al cero. Entonces, esta familia de soluciones, ¿cuáles son lo que integra esa familia? Puede ser la variable independiente, la dependiente y C1, C2, hasta enésimas constantes C. Por ejemplo, para que quede más claro, estas constantes C se llaman parámetros o constantes arbitrarias esenciales. Esenciales, o sea que no se pueden seguir reduciendo, a eso se refiere. Hay constantes que no son esenciales, que se pueden seguir reduciendo. Por ejemplo, así. Se tiene y igual a por e a la menos 4x más b. Así. ¿Cuántas constantes tiene esta ecuación? Dos, tiene dos. Diferente es que pregunten cuántas constantes esenciales tienen. Ahí hay que trabajar para ver si esas constantes que están involucradas A y B se pueden reducir. Veamos el proceso. Y igual a por E a la B por E a la menos 4x, ¿no? ¿Se acuerdan? Por ejemplo, E a la B por E a la menos 4x, se escribe la misma base y se operan los exponentes, ¿verdad? B menos 4x o menos 4x más B. Pero aquí vamos al revés. Entonces, E a la B por E a la menos 4x. Ahora va esta interpretación. B es una constante. E es un número. La base de las exponenciales en 2.70, 71, un número irracional. Entonces, E es un número, B es una constante. Un número elevado a una constante, da otra constante. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, E elevado a una constante es otra constante. Por otra constante, entonces todo esto, ¿ven? Puede ser representado por una sola constante. Así, y igual C por E a la menos 4x, donde C es igual a A por E a la B. Entonces vean que las dos constantes A y B fueron reducidas a una sola, que es C. Entonces aquí ya no se puede seguir reduciendo la constante C. Entonces aquí la constante C es constante esencial.
porque no se puede seguir reduciendo. A y B no son esenciales. A eso se refiere esto. Vamos a asumir que las constantes que están en la ecuación diferencial, en la respuesta a la ecuación diferencial, en la solución, son esenciales. ¿Sí? Constantes arbitrarias esenciales o parámetros. Parámetros esenciales. A eso se refiere. Otra observación aquí en la familia de soluciones, que no existen derivadas ya en la solución, solo la variable independiente, dependiente o constantes arbitrarias esenciales o parámetros. Aquí no, en la familia no van a existir soluciones. Otra observación, ¿cuántas constantes o parámetros vamos a tener en la solución de la ecuación diferencial? ¿Cuántos? Es así de el número de constantes esenciales o parámetros, el número de esas constantes está relacionado con el orden de la ecuación diferencial. Si la ecuación diferencial es de grado 15, perdón, de orden 15 son 15 constantes. Si la ecuación diferencial es de orden 4 constantes o parámetros. Entonces el número de parámetros o constantes iniciales es igual al número que está en el orden de la ecuación diferencial. ¿Sí? Si es de orden 3, van a ir 3 constantes, etcétera, etcétera, etcétera. Son observaciones que se pueden comentar de esta ecuación diferencial en forma estándar y en la familia de soluciones. Por ejemplo, la función y en x igual c sub 1 por a de x más c sub 2 por a menos 4x es una familia biparamétrica de la ecuación diferencial de segunda más 3y' menos 4y igual 0. Observen, de segundo orden en la ecuación diferencial. O sea que en la familia de soluciones entonces deben haber dos parámetros, exactamente C sub 1 y C sub 2, uno en cada sumando. Entonces a eso se refiere, es solución. O sea que si la derivan hasta el segundo orden y la sustituyen en la ecuación diferencial, la igualdad se va a cumplir, se cumple. Ya están diciendo que es solución. Ahí lo hacen después, yo los invito a que corroboren lo que están diciendo. Ellos ya están afirmando en el enunciado de que es solución. Habría que derivar. Vaya, como un comentario aquí. Y'. ¿Cuánto es Y', jóvenes? Derivando. A la X. C sub 1, derivada de a la X, ese a la X. Y luego, derivando, e a la menos 4x. Menos 4c2 Euler a la menos 4. Sí, menos 4, ¿verdad? Es la derivada del exponente. Y menos por más da menos. Menos 4, c sub 2, e a la menos 4x. Denle una revisadita a la derivación, ¿no?
Derivada del exponencial mismo con la derivada del exponente, ¿no? Y es segunda, otra vez lo mismo, ¿verdad? Derivada del exponencial a la x es a la x por c sub 1. Y aquí, menos 4c sub 2 por la derivada acá, es a la menos 4x por la derivada del exponente, que es menos 4. Bueno, va a quedar así, c sub 1 es a la x, la ley de los signos aquí corresponde ahora a un más, 16, c sub 2 es a la menos 4x, es una chequeada, y luego toman y', y segunda, y y es azul, lo sustituyen en la ecuación diferencial, y la igualdad se va a cumplir. Ahí lo hacen. Ahorita no es el objetivo verificar, porque no dice verifique. Pero como un comentario, va a sustituir, va a ser cierto. O ni qué veloz para trabajar, ahorita lo podía hacer. O lo hacen después. Ahorita el objetivo es que vean de que esta familia biparamétrica, bi es prefijo de 2, ¿no? O familia a 2 parámetros, c sub 1 es la x más menos 2 es la menos 4x, ella es familia de solución biparamétrica de esta ecuación diferencial. A eso se refiere, para que puedan reconocer la familia. Familia, 2 sumando, c sub 1 está en uno, c sub 2 está en el otro. Ah, correcto, ya estoy viendo una familia biparamétrica. Una pregunta, ingeniero. Las familias pueden tener infinitos parámetros, ¿verdad? Sí. Pero realmente vas a tener una ecuación diferencial de enésimo orden. Puede ser de orden mil constantes. Pero justamente como lo estás mencionando de forma generalizada, podrían haber infinitas soluciones, ¿no? Infinitas. Así es. Ya con la escritura de n derivada, que no es el tope, pero pueden ser cabal, porque tú dices infinitas soluciones. Así es. Gracias. Bueno. Otro ejercicio. Dice así, verifique, o sea, compruebe que esta ecuación, x cuadrado y más y cuadrado igual c, donde c es una constante arbitraria, es una familia a un parámetro, implícitas, de los xy de x más x cuadrado más 2y, todo esto por de y igual 0. Algunas veces no dice familia a un parámetro, dice familia monoparamétrica. Del mono, ese prefijo 1, ¿verdad? Recuerdan, monómetro, todo eso, ¿no? El prefijo mono se refiere a 1. Entonces, en vez de dice familia monoparamétrica, es lo mismo. Entonces, pide que se verifique que esta ecuación es una familia de solución, familia a un parámetro.
¿De qué forma está escrita esta solución? Esta familia. ¿Implícita o explícita? Implícita. Sí. No está despejada la Y. Entonces, es en forma implícita que está escrita. Así la propusieron en el ejercicio. Porque en forma implícita están dando esa solución. Entonces, ahí, cuando es en forma implícita, no se hace, por lo general, el proceso como cuando es explícita. ¿Se acuerdan? En la forma explícita, el ejemplo que vimos. Tomábamos la función, la derivábamos las veces que se requería y se sustituía en la ecuación diferencial y ver si la igualdad se cumple. Cuando es implícita, el tratamiento es de este modo. Tomamos la solución y la derivamos. Y tratemos de ver o trabajarla para ver si llegamos a la ecuación diferencial que aquí están dando. Es una solución. Tomamos la ecuación. X cuadrado Y más Y cuadrado igual 0. ¿Así? Ahora derivamos. Con respecto a X, ambos lados de la igualdad, para que la igualdad siga cumpliendo. La operación que le hago en el izquierdo, tendré que hacerlo en el derecho. Bueno, ahí he especificado lo que hay que hacer. Ahora, derivada de suma, suma de derivadas, y a la vez en el primer sumando hay un producto, X cuadrado por Y. Entonces, para que se vea mejor, voy a poner el Y cuadrado así en paréntesis. ¿Va? Entonces procedamos. Derivada del primer sumando. Ellos son productos. Estoy derivando con respecto a X. Derivada del primero por el segundo, más el primero por el segundo. Entonces, derivada de X cuadrado, 2X por Y. Derivada del primero por el segundo. Más, ahora el primero, que es X cuadrado. O la derivada del segundo. Derivada de Y con respecto a X. Y prima, ¿no? Es derivación implícita. Para que aprendieron, me mate uno. Derivación implícita. Más. Vamos al otro. Derivada con respecto a X de Y al cuadrado. ¿Se acuerdan? Derivación implícita. O sea, la regla de la cadena en la que entra a funcionar aquí. El 2 baja. Y 2 menos 1, 1 quedaría a la 1 por la derivada de Y. De Y prima, derivada del interno. Igual, derivada de una constante de 0. ¿Así? O sea, 2xy más x cuadrado, derivada de Y con respecto a x, la notación de Leibniz, más 2y, ¿verdad? Derivada de y con respecto a x igual 0, si lo quiere ver así. Notación de Leibniz. O 2xy más, paréntesis, x cuadrado más 2y. Derivada de y con respecto a x igual 0. Término común de primera derivada, ¿verdad? Vamos. Ahora, ¿se acuerdan que si uno tiene necesidad, puede interpretar la derivada como cociente de diferenciales? Estoy multiplicando por dx, el denominador, ambos lados de la igualdad. 2xy por dx, más, voy a multiplicar el xy por la diferencial de x, más x cuadrado más 2y, de y, de x con dx se simplifican, igual 0 por dx. Y vaya a ver si le da la ecuación diferencial que aquí está proporcionando. 2xy de x, aquí está. Más, es más, paréntesis, ahí está x cuadrado más 2y, aquí está, por la diferencial de y igual 0. ¿Así?
en esa forma. O aplicando diferenciales. ¿No? Es la otra solución. Que tiene x cuadrado y más y cuadrado igual c. Y aplica los diferenciales, que son las mismas reglas de la derivación, solo que tiene derivada por su respectivo diferencial. Diferencial de un producto, diferencial de x cuadrado es la derivada 2x por dx por y. Diferencial del primero por el segundo, más x cuadrado por el diferencial del segundo, el de y. Más diferencial de y cuadrado, la derivada por el de y. 2y por de y. Igual, diferencial de la constante es 0. ¿Así? O sea, 2xy de x. Arreglando, 2x por y por dx, más diferencial de y factor común, x cuadrado más 2y, por la diferencial de y igual 0. Vean, ahora mismo se llega rapidito con las reglas de los diferenciales. Lo que aprendieron en matemáticas 2 con los diferenciales, ahí se ocupan esas reglas. Pero en igualdad, aquí no se dice la igualdad se cumple, sino que se obtiene la ecuación diferencial propuesta. Por tanto, es solución. Esta es familia de solución. Entonces, cuando es la solución que dan de forma implícita, ese es el método recomendado. Tome la solución que le dan, esta familia, derívela y vea si le da la ecuación diferencial que le han propuesto. Si eso lo logra, entonces es solución de la ecuación diferencial. Ese es el método cuando lo dan de forma implícita. ¿Sí? Apréndaselo bien. Ingeniero, una pregunta. ¿Sí? Es lo mismo decir una solución, una familia de solución, al decir una solución general. Es lo mismo. Es lo mismo. Porque la solución general es la familia de soluciones. Son nombres que les han dado. La solución general. Te están preguntando todas las familias de soluciones que pueden existir, los miembros, la familia, es lo mismo. Cuando vas a hablar, calcula la solución general, te están pidiendo la familia. Es lo mismo. Y una familia uniparamétrica también, ¿no? ¿Vale? Una familia uniparamétrica también sería una solución general. Porque se habla en términos genéricos. La solución general, fíjate que solo un miembro tiene a familia. Correcto. Entonces, la solución general, familia, un término familia monoparamétrica, es la solución general a un parámetro. Porque se está definiendo como una manera general, generalizada. El concepto de solución particular. ¿Cuál es la solución particular? Cuando a las constantes arbitrarias le asignan valores, ya un número. Entonces ya están diciendo, este miembro ya es especificado con cierto valor para C. Cuando a la constante arbitraria le dan un valor numérico, esa solución ya se llama solución particular. Así se llama.
Voy a aprovechar el ejercicio que se acaba de terminar. Vean, esta es la solución general de la ecuación diferencial que vamos a trabajar. Esta es la solución. Solución particular. Así es la situación. Asignando valores a la constante arbitraria C, eso tiene soluciones particulares. Ejemplo, digamos, si C toma el valor de 4, te dará x cuadrado y menos y cuadrado igual 4. O bien si C es, digamos, 10, x cuadrado y menos y cuadrado igual 10. Esas serían soluciones particulares, ya cuando se le asignan valores a las constantes. Existe el concepto de solución singular de una ecuación diferencial. Es una solución de la ecuación diferencial, o sea que hace que se cumpla la igualdad, pero que no pertenece a la familia de soluciones. No pertenece. Entonces, yo soy solución de sí, pero no pertenece a la familia, entonces será solución singular. Así de normal. Veamos un ejemplo. Ahí en el documento PDF está esa definición también. Solución singular es una solución de la ecuación diferencial que no pertenece a la familia de soluciones. Damos un ejemplo. Ejemplo. Dice el enunciado así, en el documento lo tienen. Demuestre que logaritmo natural de 1 más y igual x al cubo entre 3 más c, vean, más c, una constante arbitraria, es una familia de soluciones. Comprobar que esta ecuación, logaritmo natural de 1 más y igual x cuadrado entre 3 más c, es una familia de soluciones monoparamétricas, solo existe una constante de esta ecuación diferencial. Y es sobre de x, sobre de y con respecto a x, igual a x cuadrado por todo el número.
Y demostrar que y igual menos 1 es una solución singular de ecuación diferencial. O sea que esta y igual menos 1 también satisface la igualdad, pero no pertenece a la familia de solución. Solución. Bueno, comprobemos que es una familia de soluciones. Vean que está escrita de forma implícita, no está despejado de allí. Entonces el proceso es derivarla y ver si al derivar, digamos, a la ecuación diferencial que ahí están proponiendo a esto. Pues aquí hay que recordar las derivadas que aprendieron en Matemáticas 1. Derivando con respecto a X, ¿sí? Ambos lados de la igualdad, porque aquí está derivada con respecto a X. Ustedes se acuerdan, ¿verdad? Derivada la logarítmica. En el denominador se escribe el argumento 1 más y. En el numerador, la derivada del argumento. Derivada de 1 es 0, más derivada de y', derivación implícita. Como derivé con respecto a X, el miembro izquierdo, también el derecho. Entonces vamos a tener 3x cuadrado entre 3 más 0, era la constante de 0. Entre 3 es 1, o como dicen algunos, se simplifican o se cancelan, pero queda x cuadrado en el miembro derecho. Y aquí está la derivada de y con respecto a x entre esta suma. Entonces, derivada del y con respecto a x es igual a x cuadrado factor de 1 más y. El 1 más y al multiplicar, ver la ecuación diferencial que proponían, no está propuesta, y a lo que se ha llegado en el proceso de derivadas es la misma. Luego es una solución, una familia monoparamétrica, porque se ha llegado a la ecuación diferencial propuesta. Luego dicen, y igual menos 1, que se compruebe que es solución singular de la ecuación diferencial. Bueno, se acuerdan que ella hay que sustituir ahí sus derivadas en la ecuación diferencial a ver si la igualdad se cumple. ¿Bien? Entonces, veamos. Solución singular. Y igual menos 1. Tomamos la ecuación diferencial y hay que sustituir la y igual menos 1, ¿no? Entonces, derivada con respecto a x, en lugar de y, es menos 1, ¿no? Y vale menos 1 igual a x cuadrado por 1 más menos 1. O sea, el y se sustituye en menos 1. Derivada de una constante es 0. X cuadrado por 0. 0 por x cuadrado, 0. La igualdad se cumple. ¿Pero por qué es singular? Porque y igual menos 1 no pertenece a la familia. ¿De acuerdo? Observe que y igual menos 1 no pertenece en simbología a la familia de soluciones. Dos puntos. Veamos, tomemos la solución. Logaritmo natural de 1 más y. 1 más y, pero y es menos 1. Igual a x cubo entre 3 más 6. ¿Qué va a suceder? ¿Ya lo vieron? Logaritmo natural de 0. Más por menos da menos. 1 menos 1 es 0. Igual x cubo entre 3 más 6. Esto, logaritmo de 0 no está definido. No existe eso. Logaritmo de 0. Entonces, este igual a menos 1 no pertenece a la familia. Entonces, caemos en algo que no está definido.
Pero satisface la ecuación diferencial. Entonces es solución singular, porque la satisface y no pertenece a la familia. Está el concepto de solución trivial. Trivial es que inmediatamente se reconoce la solución de la ecuación diferencial. Eso se observa en las ecuaciones lineales. ¿Sí? En las ecuaciones lineales se observa la solución trivial. Una de dos, la ecuación diferencial ordinaria lineal de orden n en la forma o de la forma. Así en forma generalizada una ecuación diferencial lineal. Vean los coeficientes, solo depende de x, o los somos, pueden ser 1. Y la derivada está en potencia 1. Entonces vean, en todos los términos está la variable y y sus derivadas. Y igual C es una solución trivial, o sea, se mide de manera inmediata. Y así es, ¿verdad? Está igualado a 0, el miembro derecho es 0. Si y vale 0, por el lazo 0 en x es 0. Derivada de 0, y', y es 0. Derivada de 0 es 0. Por este término es 0. Y es segunda, la segunda derivada de 0 también es 0. Por el lazo 2 en x es 0. Y así sucesivamente. Vamos a tener suma de ceros. Y suma de ceros es igual a 0. Entonces, por eso es trivial, porque inmediatamente se observa que la igualdad se cumple con y igual 0. Entonces, ya habíamos comentado respecto a las soluciones también que solución explícita es cuando la variable dependiente está despejada en términos de x. Esa variable, digamos. Implícita es cuando y en la solución no está despejado. ¿Sí? Son conceptos que hay que tenerlos bien frescos. Reducción de una ecuación diferencial. Muchas veces existen casos así. Te voy a dar la ecuación diferencial, ¿sí? Y haz la solución. Pero muchas veces es así, que dan la solución y piden la ecuación diferencial. Y la ecuación diferencial debe estar libre de constantes arbitrarias esenciales. No deben existir constantes arbitrarias. Entonces vamos a ver un caso así, que dan la solución y piden la ecuación diferencial libre de constantes arbitrarias esenciales. Así es como se resuelve, a que la respuesta no haya constantes arbitrarias esenciales. Entonces vean el ejemplo.
encontrar la ecuación diferencial si la solución es y igual seno de x más b, donde a y b son constantes arbitrarias esenciales, que ya no se pueden seguir reduciendo, ¿vale? Yo pregunto, ¿de qué orden será la ecuación diferencial que vamos a encontrar? ¿De qué orden? De entradita. De orden 2. De orden doble. ¿Se acuerdan que les dije que el número de constantes arbitrarias está en relación con el orden de la ecuación diferencial? Hay dos constantes arbitrarias, A y B, esenciales. Entonces, de orden 2 la que voy a utilizar. Ya tenemos la forma, lo que hay que ver. Sí, de entrada, eso es lo primero que hay que ver. Entonces, solución. Y igual seno de AX más B. En este tipo de ejercicios hay que ser bastante observador y construir de tal modo que me sirva resolver mi problema, construir ecuaciones. Veamos, la que dan es al numeral 1, ¿sí le voy a llamar? Entonces, como ya se tiene en el entendimiento de que es de orden doble a la que hay que llegar, quiere decir que voy a derivar 2 veces. ¿De acuerdo? Para eso sirve, pues. Ella es de orden doble, porque derivar 2 veces. Entonces, y' debe ser lo coseno de x más b por la derivada del argumento por a. Derivada de x1 por a es a, de b es c. Ahora la segunda derivada del coseno es menos seno. Por la derivada del argumento, derivada de x1 por a es a, por la a que ya tenía, menos a cuadrado. Vayan revisando. Esta es la ecuación 2 y esta es la ecuación 3. Ecuación 2 la primera derivada y ecuación 3 la segunda derivada. Ahí estamos. Ahora nuestro trabajo, que por cierto es el que tiene más cuidado, más delicado, es buscar que no aparezcan las constantes esenciales. Las constantes arbitrarias esenciales. Entonces hay que ser observador. Miren la ecuación 3. Negativo de a cuadrado por seno de x más b. Miren la ecuación 1. Seno de x más b. O sea, de que acá el seno de x más b es la ecuación 1. Entonces, y segunda igual menos a cuadrado por y. Porque seno de x más b es igual a y. Ya me deshice dónde está la constante b y el seno de un solo. Ahora el trabajo que sigue es ver cómo hacemos para que este a cuadrado desaparezca, que ya no esté. Vemos la ecuación 4. ¿Sí? Elevando al cuadrado de la ecuación 2. Así, cuadrado de y' igual a cuadrado coseno cuadrado de x más b. Pero alguien dice, bueno, ¿y eso cómo es que se le ocurrió? ¿Por qué está haciendo eso? Una pregunta natural, ¿verdad? Así de entrada, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Pues dice alguien, ¿por qué hizo eso? Porque yo estoy buscando cómo hacer que esta a cuadrado desaparezca en la ecuación 4. Entonces aquí va el recurso de construcción. Es construir, elevar al cuadrado, ¿sí? Y luego
Y luego, ¿sí?, decimos así. Seno cuadrado de AX más B más coseno cuadrado de AX más B. Eso es 1. La identidad pitagórica. ¿Sí? Esto es verdad, ¿no? Seno cuadrado del argumento más coseno cuadrado del mismo argumento, eso es 1. Identidad pitagórica. Ahora, aquí tengo a cuadrado, coseno cuadrado de X más B, de prima al cuadrado del miembro izquierdo. Entonces, coseno cuadrado de X más B, ¿sí?, es igual a 1 menos seno cuadrado de X más B. ¿Así? Eso. Ah, pero seno de X más B, eso es Y. Entonces, coseno cuadrado de AX más B, ¿sí?, es igual a 1 menos Y cuadrado. ¿Así? ¿Ven? Coseno cuadrado de X más B igual a 1 menos Y cuadrado. Eso. Sustituyendo. Voy a ponerle aquí ecuación 5. Vaya, para ponerlo más referenciado. Sustituyendo en la ecuación 5. El cuadrado de Y', miembro izquierdo, igual a cuadrado por coseno cuadrado de X más B. Pero eso es 1 menos Y cuadrado. ¿Ven? En este coseno cuadrado, escribimos 1 menos Y cuadrado. De aquí que A cuadrado es despejando cuadrado de Y' entre 1 menos Y cuadrado. Ese es A cuadrado. Sustituyendo en la ecuación 4, donde yo quiero que A cuadrado ya no esté. Entonces ya tengo quién es A cuadrado. Me queda Y segunda igual, negativo. ¿Verdad? A cuadrado. Pero A cuadrado es el cociente. Por Y. Por la Y. Vean, ya no está A cuadrado. Luego, para arreglarla, Y segunda por 1 menos Y cuadrado. Divide a multiplicar al miembro izquierdo. Igual Y' cuadrado por Y. ¿Sí? O como es usual, 1 menos Y cuadrado por Y segunda. En esa escritura no es lo mismo la conmutatividad. Ah, sí. Si quieren, igualan 0. ¿Así? Entonces, esta es la ecuación diferencial que estaban pidiendo, ya libre de las constantes arbitrarias. Si se dan cuenta, el trabajo pesado que hay que construir y seguir encarnando en el ejercicio es hacer que desaparezcan esas constantes A y B. Vean que hasta tú necesidad de usar la identidad pitagórica y luego combinar, eso es construir. ¿Cómo voy a adquirir destreza para poder resolver ese tipo de ejercicio? Haciendo problemas, problemando y bien razonado. A medida que hagan más ejercicio, van adquiriendo más experiencia y van adquiriendo esa destreza de construcción. Pero así se deduce una ecuación diferencial de una solución dada. Primer paso, ver cuántas constantes hay arbitrarias. Asumiendo que son esenciales, ¿no? ¿De cuántas constantes arbitrarias hay? 2 en este caso. Ah, de orden 2, ¿a qué quieren? Ah, pues voy a derivar 2 veces.
Entonces toman la solución y la derivan 2 veces. Y luego comienzan trabajos bajos, ahí pesados, ¿no? Hacer que desaparezcan las constantes, que es todo el proceso que vieron. Entonces repasen el ejercicio, vuelvan a verlo. Bueno, que el video lo pueden ver las veces que quieran. De hecho, tomen el ejercicio y trate de resolverlo nuevamente sin ver. Y si usted siente dificultad que ya no puedo seguir, vaya a ver cómo sigue el proceso. Y luego tomaremos ejercicios así de este tipo para que comiencen a desarrollar sus habilidades.